pensión azúcar, vino, agua y corteza de naranja o de limón. Luego no viajó nunca y tampoco hizo la mili porque era hijo de viuda, y cuando se casó fue a Villacañas a por los muebles en un carro que le dejaron. Su boda fue en la iglesia y donde servía tenían ganado, entonces le regalaron cordero en la boda. Y se casó a las 8 de la mañana con otro matrimonio que no tenía para pagar la boda. Recogieron 3.000 pesetas de dádiva, en su familia le echaron 5 duros, relacionados con la caza y la pesca, mientras que ahora se concentran básicamente en la hostelería. Antes las lagunas antes el sector agrario acaparaba gran parte de la población, con un campo copado de trabajadores, mulas y quinterías, y ahora el sector agrario mecanizado ha eliminado gran parte de la mano de obra. Y antes España era un país de inmigrantes, y ahora España es un país de inmigrantes. La tragedia que han vivido con la pobreza, el hambre y la muerte. Y luego todo eso amenizado con lo que fue la guerra civil, que casi todos ellos eran niños cuando comenzó, en el 1939. Refirió con 6 o 7 años a muchos de ellos, y bueno, pues aparte de que eran pobres de solemnidad, pues encima una guerra con todo lo que ello conlleva, y después la posguerra, que es todavía peor, los años del hambre, 40-41, etc. Entonces, lo primero que voy a hablar es la tragedia de cada uno de los hombres que cuenta. Después, el segundo aspecto es el colegio. ¿A qué colegio fueron? ¿Cuáles fueron sus maestros? La mayoría de ellos, pues, vemos que fueron poco o nada al colegio, y además casi ninguno fue a enseñanzas privadas. Eran los maestros que había por aquí, por el pueblo, y que por las noches enseñaban un poquito a leer y a escribir y poco más. Y la tercera cuestión en la que, si da tiempo, hablo un poquito, son sobre las canciones de la época de estos hombres. Esto fue porque la primera transcripción que hice, pues el hombre fue la de antes a jugar. Y entonces, jugando, pues el hombre dice que se clavó una caña y se quedó tuerto. Hay una persona que me ha dicho, no se clavó la caña, estaban jugando y uno le disparó con un arco, sería una cuerda y una caña, y se le clavó en el ojo. Y aquí el médico le dijo que no podían hacer nada, fueron al Alcázar andando, y allí, a ver, ¿cómo era? Tomás lo llevó al médico y esto lo mandó al Alcázar, ya que él no podía hacer nada. Iban y venían andando a la consulta y a la cura, pues en esos tiempos no había coches ni autobuses, y si los había no tenían dinero para pagar. Otro testimonio dice, este no pasó hambre, pero sí cuenta una cosa que es curiosa y la he puesto aquí, y que luego después, al final cuando termine, pondré unas imágenes para que veáis a qué me refiero. Dice que durante la guerra se habían cambiado a vivir en la calle La Parra, y cuenta 3 cosas que me llamaron la atención, y he encontrado varias referencias. Esta mujer murió creo que en 2013, y a partir de ahí yo creo que ya se dejó de investigar, pero hay muchísimas personas afectadas por esto. Y luego dice, cuando tenía 14 años y su hermana 2 meses, su padre murió. Cuando esta persona tenía 14 años, murió su padre. Otro testimonio. Después de una enfermedad, su padre murió con 48 años y quedaron en el general, no sabía lo que estaba escuchando. Entonces, puede ser que entre que él a lo mejor lo parecía ser regular y mi oído, pues haya alguna palabra que no corresponda. Dice, escuela de Luis Zalcurro. Lo de Zalcurro lo quise escuchar muchas veces y es lo que yo entiendo. A la que iban chicos y chicas. También estaba la señorita Utia, que la llamaban la perra colorada. Y que se hizo novia con Don Luis. La escuela estaba situada en la esquina de la calle La Vega, donde vivía Julián el electricista. Por las noches pagaba 7 pesetas al mes y aprendía las operaciones básicas. También habla de la escuela de Don Adolfo, que iban hasta los 9 o 10 años, en que dejaban de ir a la escuela. Y que en la guerra trasladaron la escuela del patrimonio. Bueno, yo voy a decir algo de migración. A partir de los 60 España fue un país de migrantes, entre ellos Villafranca, que es a lo que yo me voy a ceñir. Ser migrante no era una cosa de lujo, era ir a cubrir unas necesidades en las que se carecían aquí en el pueblo. También hay quien dice que los que salían de aquí del pueblo
todos llevaban su contrato. Afortunadamente yo fui uno de ellos, pero también hubo mucha gente que no salía con contrato. Tenía allí amigos que se habían ido antes con contrato, tenían algunos familiares, y entonces, por medio de eso, los jefes que tenían les pedían obreros, pero no les podían mandar con eso. Eso era una parte. El trabajo que hacíamos allí era lo que no querían los franceses. Nosotros nos fuimos a primeros de enero, era una fábrica de azúcar, pues la fabricación para el azúcar empezaba luego ya cuando se secaba la remolacha, a partir de septiembre. Entonces era cuando se moría la remolacha y allí se hacía los ricos el azúcar. Entonces allí los trabajos eran en unas tachas, decían que eran tachas, eran unos depósitos que allí, de que salías de allí salías igual que un carbonero. Nada de mascarillas ni nada de trajes de agua, ni nada de trajes ninguno, allí no había quien nos diera nada. Pero claro, como ganabas más que aquí, estabas trabajando con gusto y deseando de tener algo. Yo en mi casa, que había muchísimas necesidades, pues demandarlas, pues no te podías quejar. Allí